Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que honestamente, me tiene a mí y creo que a ustedes también con el corazón a mil. Ya lo vieron en el título y si no, pues ahora lo saben. Ander Cell y Kerem Bürsin, juntos otra vez. Sí. Las cámaras lo captaron todo, y créanme, la información que les voy a traer hoy es explosiva. Para los que son nuevos por aquí o quizás no están tan metidos en el mundo de las series turcas, Ander Cell y Kerem Bürsin eran la pareja del momento. Protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, y su química en pantalla era tan palpable, tan real, que el público, y yo incluida, nos enamoramos por completo de ellos. Hubo rumores, fotos, especulaciones. Y efectivamente confirmaron su relación. Eran la pareja soñada. Luego, como pasa a veces en el mundo de las celebridades, vino la ruptura. Mucho drama, corazones rotos. Pero la vida sigue. O eso pensábamos. Y aquí es donde entra este vídeo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué este revuelo? ¿Por qué todos estamos hablando de Ande y Kerem de nuevo? Pues porque, amigos, las cámaras los han captado juntos. Y no una, ni dos, sino varias veces. Y no solo eso, sino que la información que tenemos es más detallada, más jugosa y más prometedora. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este tema. Vamos a analizar las fotos, los vídeos, los rumores, las fuentes. Vamos a ver qué es lo que realmente está pasando entre Ande y Kerem. ¿Reconciliación a la vista? ¿Amistad? ¿Simple coincidencia? Lo descubriremos juntos. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si les encantan las series turcas, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, suscríbanse ahora mismo. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es analizar las pruebas. ¿Qué sabemos con certeza? Tenemos fotos y vídeos que han circulado por las redes sociales. Algunos son capturas de paparazzis, otros son vídeos grabados por fans. La calidad no siempre es la mejor, pero sí nos dan una idea bastante clara de lo que está pasando. En una de las primeras imágenes que salieron a la luz, vemos a Ande y Kerem juntos en un evento. No era un evento cualquiera, sino algo más privado, tal vez una fiesta de amigos o algo similar. Las fotos muestran a Ande sonriendo con un vestido elegante y a Kerem también, luciendo muy bien, con una sonrisa en el rostro. Lo importante es que en varias de las fotos, se les ve hablando, riendo y la química parece estar ahí. No se puede negar. El lenguaje corporal, la forma en que se miran. Es evidente que hay una conexión. Luego empezaron a surgir más detalles. Se habló de reuniones en lugares discretos, de cenas privadas. Los rumores se fueron intensificando. Las fuentes cercanas a ambos actores empezaron a dar pistas, a dejar caer comentarios que alimentaban la especulación. Algunos decían que estaban intentando mantener una relación discreta, lejos del ojo público. Otros, más cautos, hablaban de una amistad renovada, de un acercamiento después de la ruptura. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué tan fiables son estas fuentes? Bueno, es difícil saberlo con certeza. En el mundo de las celebridades, los rumores son moneda corriente. Sin embargo, en este caso creo que hay algo más. La cantidad de información, la consistencia de las fuentes, las fotos y vídeos. Todo apunta a que algo está pasando. Otro punto importante es analizar la actitud de Ande y Kerem. ¿Qué han dicho o hecho desde que empezaron a circular estos rumores? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ambos han mantenido un perfil bajo, sin hacer declaraciones oficiales. Han evitado hablar del tema directamente. Pero curiosamente tampoco han desmentido nada. Ni Ande ni Kerem han salido a negar las especulaciones. Esto en el mundo de las celebridades es muy significativo. Si no hay nada de cierto, lo normal sería desmentir todo rápidamente. Sin embargo, el silencio, en este caso, habla por sí solo. También es importante recordar que ambos son actores profesionales. Han trabajado juntos, han compartido mucho tiempo, y es lógico que se tengan cariño y respeto.
Es posible que simplemente estén retomando su amistad, que se estén dando una nueva oportunidad para llevarse bien. Pero, ¿por qué tanta discreción? ¿Por qué tanto misterio? Y aquí es donde entran en juego mis propias especulaciones, basadas en la información que he recabado y en mi experiencia como fan y seguidora de sus carreras. Personalmente creo que sí, que hay algo más que amistad entre ellos. Creo que después de un tiempo han decidido darse una segunda oportunidad. Creo que se han dado cuenta de que su química es algo especial, algo único, algo que vale la pena recuperar. También es posible que estén esperando el momento adecuado para confirmar su relación. Tal vez estén esperando a que la situación se calme un poco, a que los medios de comunicación dejen de acosarlos, a poder vivir su relación con un poco más de tranquilidad. O tal vez simplemente están disfrutando de esta nueva etapa, sin presiones, sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero independientemente de lo que esté pasando, lo que sí está claro es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo un tema de interés para muchos. Su reencuentro o sus posibles salidas juntos, las fotos que circulan por las redes. Todo esto mantiene a sus fans en vilo. Y con razón. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las razones por las que su relación es tan importante para nosotros, sus fans. Primero porque su historia en Love is in the Air nos enamoró. Su química, su complicidad, la forma en que se miraban. Era algo mágico, algo que nos hacía creer en el amor. Verlos juntos en la vida real era como un sueño hecho realidad. Segundo porque Hande y Kerem son dos personas increíbles. Son talentosos, guapos, carismáticos. Y nos gusta verlos felices. Queremos que estén bien, que tengan éxito en sus carreras, que encuentren la felicidad en el amor. Verlos juntos, en ese sentido, es una alegría para nosotros. Tercero porque su relación nos da esperanza. Nos hace creer en las segundas oportunidades, en el poder del amor, en la posibilidad de que las cosas puedan funcionar, incluso después de una ruptura. Su historia es un ejemplo de que a veces el destino tiene sus propios planes. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué va a pasar con Hande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir atentos, seguir observando, seguir disfrutando de esta historia tan apasionante. Yo personalmente espero que sean felices. Que encuentren el amor, la felicidad, la tranquilidad. Que puedan disfrutar de su relación sin presiones, sin tener que esconderse. Y por supuesto, espero que nos sigan regalando momentos como los que hemos visto hasta ahora. También es importante mencionar que independientemente de si están juntos o no, Hande y Kerem son dos grandes profesionales. Han demostrado su talento en numerosas ocasiones, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Y nosotros como fans estaremos ahí para apoyarlos. Y ahora, vamos a abordar un tema muy importante, la privacidad. Es cierto que somos fans, que nos gusta saber qué pasa en la vida de nuestros ídolos. Pero también es importante respetar su privacidad. No debemos invadir su espacio, no debemos acosarlos, no debemos entrometernos en sus vidas personales. Debemos dejar que vivan su vida como ellos quieran, sin presiones, sin intromisiones. En este caso creo que es importante ser respetuosos con Hande y Kerem. No debemos crear falsas expectativas, no debemos inventar historias, no debemos difundir información falsa. Debemos esperar a que ellos decidan hablar, a que ellos decidan contar su historia. Y mientras tanto debemos ser pacientes, comprensivos y respetuosos. Ahora, vamos a hablar un poco de las reacciones en las redes sociales. Como era de esperar, el revuelo ha sido enorme. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de fotos, de vídeos. Los hashtags #Andercel y #Kerembursin son tendencia en muchos países. Los fans están emocionados, contentos, esperanzados. Y también hay quienes son más cautos, quienes prefieren esperar a que se confirme la información. En general, la reacción ha sido muy positiva. La mayoría de los fans están contentos con la posibilidad de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo. Han expresado su apoyo, su cariño, su admiración por la pareja. Han enviado mensajes de ánimo, de cariño, de esperanza. Es importante destacar que en las redes sociales también hay espacio para el debate, para la discusión. Algunos fans han expresado sus dudas, sus preocupaciones. Han planteado preguntas, han pedido explicaciones.
Y eso es normal. Es natural que cada uno tenga su propia opinión, su propia forma de ver las cosas. Lo importante es que el debate se haga con respeto, con educación, sin insultos ni agresiones. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la información que tenemos sobre Hande y Kerem, las fotos, los vídeos, los rumores. Hemos analizado la actitud de ambos actores, sus declaraciones, sus silencios. Hemos hablado de las razones por las que su relación es importante para nosotros, sus fans. Hemos hablado de la importancia de la privacidad y del respeto. Y hemos analizado las reacciones en las redes sociales. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, informativo. Sé que este tema genera mucha expectación, y espero haberles dado una visión clara y completa de lo que está pasando. Gracias a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan. ¿Qué creen que está pasando con Hande y Kerem? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿O creen que son solo amigos? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Suscríbanse para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y recuerden, estén atentos a las novedades. Hande y Kerem siempre nos dan de qué hablar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.